Gracias, estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com, por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Chávez, sus socios y el modelo que crearon no solo destruyeron la democracia, la economía y las instituciones, también han logrado fraccionar y enfrentar a la sociedad venezolana. Como resultado del esfuerzo chavista por sembrar miedo, dudas y odio, en Venezuela no hay confianza, respeto y mucho menos tolerancia. De hecho, la desconfianza se ha convertido en el principal deporte nacional, porque tenemos la tendencia a mirar todo con recelo y la descalificación inmediata se ha convertido en un hábito. El chavismo ha logrado sostenerse en parte por la desconfianza que abunda en el sector opositor. Inclusive, una minoría de esa misma oposición ha aprovechado dicha desconfianza para vivirse la crisis. Lamentablemente, esa desconfianza sembrada por el chavismo es uno de los grandes obstáculos que deben superarse en el esfuerzo por construir una salida política y electoral a la crisis venezolana. No estamos hablando de confiar a ciegas, sino de mantener la prudencia y actuar con inteligencia ante las opciones que están surgiendo para acordar una solución a la crisis. No se trata tampoco de darle un cheque en blanco a nadie, sino de tener la racionalidad y sabiduría para observar, analizar y esperar. Pero también la clase política debe entender que solo con sus acciones podrá recuperar la confianza perdida de los venezolanos. Rescatar la confianza es una tarea vital para recuperar a Venezuela. Al regreso, converso con el doctor Ángel Lombardi, ex rector de la Universidad del Zulia y de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Ya regresamos. Estimados suscriptores de Verdades y Rumores, hoy converso con el profesor Ángel Lombardi, ex rector tanto de la Universidad del Zulia como de la Universidad Católica Cecilio Acosta y un gran conocedor por su perfil de historiador de la situación venezolana. Rector, gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Gracias a ti, Darwin. Siempre encantado de conversar. Rector, necesito su apreciación sobre el acuerdo de salvación nacional que propuso Juan Guaidó hace pocos días y sobre todo lo que está ocurriendo en la oposición y que aparentemente se aceleró a partir de la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Sí, fíjate, las cosas en Venezuela siempre son bastante complicadas porque la posibilidad de manipulación es muy grande, ¿no? O sea, hay demasiada información contradictoria y al mismo tiempo, pues como los medios digitales lo permiten, también se abusa de rumores, falsas noticias, etcétera, ¿no? Entonces, tratar de llevar esa realidad a un análisis con cierta lógica, con cierta coherencia, es muy importante, es necesario, porque de lo contrario, estamos todos los días recibiendo un bombardeo de información cierta, no cierta, y al final perdemos la perspectiva, o sea, nos perdemos en los árboles y perdemos la perspectiva del bosque, ¿no? Que yo creo que es la importancia de este tipo de oportunidad que tú me das, de tratar de visualizar el contexto de una manera lo más objetiva posible, ¿no?
Fíjate, vamos primero a los hechos. El hecho real, comprobado, es que por primera vez en mucho tiempo, entre el gobierno y sectores de la oposición, hubo una negociación en donde un resultado conocido, o sea, un CNE, como han dicho alguna gente, hasta ahora el que tiene la mejor perspectiva de equilibrio, o sea, no se logra el equilibrio, ni se logra la garantía de una elección transparente 100%. Pero con respecto a los CNE anteriores, impuestos por el TCJ o por la propia Asamblea Nacional Oficialista, este es uno de los equipos del CNE que pudiera generar cierta confianza, básicamente por el perfil de los rectores que en teoría están representando a la oposición o a los sectores de oposición. Nadie duda, y de hecho no han sido descalificados afortunadamente, ¿no?, a nivel personal. Picón es un hombre que tiene trayectoria, experiencia y prestigio en materia electoral y política, y está vinculado o estuvo vinculado a sectores de la oposición. Enrique Márquez es un político habilidoso, de equilibrio, con mucha experiencia, que ya también había estado en el CNE, y el resto del equipo de suplente que los acompaña. De tal manera que allí hay una posibilidad, no perfecta, pero de apertura. Bueno, frente a eso, ya el mundo político ha venido fijando posición. Para el grupo de María Corina Machado y Ledesma, no merecen confianza, por consiguiente es el mismo CNE y el mismo gobierno ilegítimo y no van a participar en ningún tipo electoral. Lo mismo André Velázquez, etcétera, ¿no? Pero uno percibe que todos los partidos políticos, casi todos, en la práctica se están preparando para un proceso electoral. Y sus bases, vamos a llamarlas, sus bases locales regionales, están aspirando a participar. Y de hecho, ya Acción Democrática, Primero Justicia, etcétera, un nuevo tiempo, de alguna manera ya están apuntando a una participación electoral. Pero en este contexto sale la propuesta de Guaidó. En términos teóricos, nadie puede rechazarla, o sea, hay que apoyarla en términos teóricos. ¿Quién no va a estar de acuerdo con la liberación de los presos políticos? ¿Quién no va a estar de acuerdo con elecciones libres y transparentes? ¿Quién no va a estar de acuerdo con garantía internacional, etcétera? Pero eso es irreal porque una negociación no es el desideratum de una parte, sino es el acuerdo práctico que se logra entre dos partes. Entonces, a mí me parece que este simplemente es un movimiento de López, que ya lo anunció públicamente, y Guaidó, que es de voluntad popular, en donde ellos, al verse que se están quedando fuera de juego, entonces lanzan su propio proyecto de negociación. Pero eso realmente no creo que sea realista. Ahora, la gran pregunta que yo me haría es, ¿quién negoció para integrar el llamado nuevo CNE? Porque ahí es donde yo creo que es la parte importante, preguntarse, Picón, Enrique Márquez, etcétera, a quién realmente están representando. Porque así es como nosotros, el ciudadano, puede entender mejor cuál es la dinámica y la orientación de la política. A mi juicio, ellos están representando a diversos sectores, no solamente políticos partidistas, sino yo diría a los sectores económicos, porque uno lee las declaraciones de Fede Cámara, Consecomercio, etcétera, y ellos están de acuerdo con llegar a acuerdos prácticos con el gobierno en una vía electoral. Entonces yo pienso que allí, y también por la reacción que ha habido en la Comunidad Europea y en los Estados Unidos, en donde no han visto mal, o sea, no es que avalan, sino que no han visto mal este primer paso. Entonces yo creo que ahí eso es el realismo político. Entonces lo que hay que ubicarse es que en vez de estar creando distracciones, diversos escenarios, contradicciones, que al final va a seguir dividiendo la oposición, hay que ver cómo seguimos construyendo ese proceso de negociación a partir de un proceso electoral que la Constitución contempla. Porque cuando tú vuelves a meter todos los procesos electorales,
Bueno, si tú tienes la fuerza para exigirlo, pues está bien. A cuenta de que el gobierno que no se sienta amenazado en perder el poder te va a conceder todos los procesos electorales. Ahora, Y menos esa pregunta se la quería hacer, rector. ¿Estaría interesado Maduro, que aparentemente en medio de las dificultades está relativamente cómodo en el poder, en sentarse a conversar y negociar? Mira, él está interesado, y si no es él, persona, factores que lo acompañan, porque el régimen ha llegado a una situación de, diríamos, de encrucijada. O siguen con un proyecto, vamos a llamarlo cubano, castrista, comunista, y eso no tiene futuro y ellos lo saben, o tienen que tratar de negociar cuotas de poder para reinsertarse en la política nacional e internacional dentro de un proyecto de democratización progresiva. Entonces yo pienso que hay sectores, especialmente los sectores, vamos a llamarlo enriquecidos del chavismo. O sea, hay una burguesía chavista ya. Claro. Hay una burguesía chavista que tiene mucho dinero, es propietaria de muchas cosas dentro y fuera de Venezuela, pero que además está asociado a muchos sectores económicos tradicionales, y a todos ellos les interesa ya legalizar la situación, legalizar su patrimonio y evitar la persecución internacional. Entonces yo creo que hay muchos sectores de esta burguesía chavista millonaria que le interesa formar parte de un proceso político de democratización, porque ahora, ya teniendo el dinero, lo que le interesa ahora es la legitimidad social y la tranquilidad familiar. Yo creo que hay factores que para salir de esta situación en el chavismo. Los mismos sectores militares, ellos insisten mucho en la sanción, y es lógico, porque ellos se saben acosados. O sea, el futuro de ellos no lo conciben en Corea del Norte, ni lo conciben en Siberia, ni lo conciben en los desiertos chinos. Ellos conciben su futuro en Occidente, en sus países, en los países occidentales, para disfrutar de sus bienes y sus influencias. Entonces, yo sí creo que en el chavismo ya existen sectores importantes interesados en buscar negociaciones que lleven a un proceso de transición en donde ellos no queden eliminados, aunque tengan que compartir el poder o parte del poder. Además está el problema cubano. Los mismos cubanos están necesitando negociar. Ahora, los aliados confiables del chavismo tendrían un papel fundamental en cualquier escenario de conversaciones y negociaciones para una salida política en Venezuela. Totalmente, totalmente. Mira, el problema venezolano de hace mucho tiempo ya no depende exclusivamente de los venezolanos. El problema venezolano se inscribe en un conflicto global de intereses, no ideológico, de intereses, y un conflicto regional en el Caribe, Sudamérica, en donde ya están involucrados los grandes poderes del mundo. Es decir, pensar que va a haber una solución sin participación china, rusa, europea, norteamericana es una ilusión. Así que yo estoy seguro que ellos están, todos estos factores, están directa o indirectamente participando en procesos de negociación. Además, eso es la diplomacia. La diplomacia no es más que eso, negociar escenarios que eviten la confrontación en lo posible. Entonces yo creo que hay todo un acompañamiento internacional, evidentemente no público, no muy publicitado, porque normalmente la diplomacia es así, es secreta o muy discreta. Y por otro lado, los factores internos, en este caso, el factor militar y, como ya decíamos, el factor económico de la burguesía chavista. El factor militar está atrapado. Ellos están conscientes que ya las Fuerzas Armadas no pueden sostener ningún conflicto ni con Colombia ni con nadie, y mucho menos con la guerrilla en la frontera. Entonces, por otro lado, muchos de ellos están ya enriquecidos. Entonces, ya no les interesa seguir insistiendo en un control total del poder. Ellos no son tontos. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que objetivamente hay factores que están buscando salidas concertadas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en los dos lados hay extremistas que quieren soluciones de confrontación. Ahora, tenemos que hacer una pausa. Rector, le quiero dejar un interrogante. La jugada del Consejo Nacional Electoral, a su juicio, podría generar resultados, generar las condiciones. Pero vamos a hacer una pausa. Ya regresamos.
rector, la jugada de la selección de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, a mi criterio, funcionó como el detonante para que un proceso que estaba absolutamente trancado, un juego que estaba trancado durante meses, provocara una distensión y comenzaran a aparecer algunos tipos de movimientos, ¿ok? Ahora, pero el tema del Consejo Nacional Electoral, como usted decía, la comunidad internacional no ha rechazado lo ocurrido, así como tampoco lo ha avalado, pero lo dejó en un término como neutral, mientras que los partidos políticos de oposición han desacreditado el mecanismo de selección, pero no han desacreditado a los dos opositores que forman parte del CNE. ¿Cree usted que esa jugada podría generar las condiciones para recuperar la confianza en el voto y sobre todo que los partidos políticos tengan capacidad de maniobrar porque se quedaron sin partido, con líderes inhabilitados? Sí, yo creo que es una oportunidad, sin lugar a dudas. Y por eso me parece muy miope aquellos sectores de oposición que rechazan de plano, o sea, esta rendija o esta posibilidad. Porque tú, para poder abrir la puerta de par en par, necesitas la fuerza. Es decir, si tú realmente estás confrontando a alguien y le impone condiciones de rendición, bueno, si tienes la fuerza, lo puedes hacer. Claro. Pero la oposición desde el 2007 viene intentando prácticamente todo lo que se puede hacer para tratar de cambiar de gobierno. O sea, hubo manifestaciones de calle, hubo las conspiraciones de golpe de Estado, intento de golpe de Estado, hubo la fantasía de la invasión, la participación y la abstención, se obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional, en algún momento se obtuvieron muchas gobernaciones y alcaldías, o sea que la oposición de alguna manera ha hecho su trabajo, pero se ha ido desgastando. El gobierno ha aprovechado, lógicamente, toda esta serie de situaciones y al final, ¿por qué también el gobierno en este momento, a mi juicio, abre la rendija? Porque sabe que la oposición está tan dividida, porque la única manera que el gobierno puede ser derrotado electoralmente es que la oposición vaya unida. Pero en la medida que se mantenga esta división y por un lado los que van a participar divididos y por otro lado los que van a no van a participar, evidentemente que el gobierno está trabajando su propio espacio, que lo tiene porque no hay que subestimarlo. Entonces yo diría que esta es una buena oportunidad para que la política vuelva a plantearse en términos reales, porque tú no puedes plantear una política en términos de fantasía. O sea, entregarle la solución del problema venezolano a la ONU no tiene sentido, porque la ONU no depende de nosotros. Entregarle la solución al gobierno norteamericano tampoco tiene sentido, porque el gobierno norteamericano tiene otros intereses. Aparte que no es conveniente que un país entregue su problemática política de esa manera. Entregársela a los militares es un riesgo, porque tú no puedes pretender salir de una dictadura con otra dictadura, que no sería el mensaje. Entonces, lo lógico es que estamos obligados a un entendimiento. Ahora, ese entendimiento, repito, depende de las dos partes, por decirlo así. Ahora, si las dos partes predomina el extremismo, evidentemente que esto va a ser un círculo vicioso de apertura y cerramiento de oportunidades, porque se van a imponer el lado más agresivo. Por ejemplo, en la maniobra, este hecho bochornoso del Nacional que claro, está ocurriendo en estos días. Bueno, para mucha gente, yo me sumo a esa malicia, eso forma parte de una respuesta agresiva de un sector del chavismo que quiere interrumpir los procesos de acercamiento. O sea, crear una agresión para crear más agresiones del otro lado, ¿no? Y lo mismo el abstencionismo absoluto, porque el gobierno no es legítimo. Bueno, no es legítimo, pero tiene 22 años allí, 21, 22 años, ¿no? Pero tú no puedes ignorar esa realidad con una conceptualización válida, porque evidentemente el ejercicio teórico hace falta, pero es un problema básicamente académico y este es un problema político que tú claro, tienes que, como diríamos de manera popular, destrancar el juego, ¿no? Entonces a veces la política real te obliga
no a negociar principios, pero sí a flexibilizar posiciones. Flexibilizar posiciones porque la realidad realmente es la que domina, define la política, ¿no? Así que yo creo que tenemos una buena oportunidad, pero hay que insistir en la mayor suma de voluntades, en la línea de la sensatez, en la línea de que la política no va a ser te vas tú para llegar yo, sino que tenemos que conciliar intereses diversos, ahora con un objetivo estratégico, a mi juicio, que es lo que realmente es importante, que la finalidad de esto no sea un reacomodo de intereses particulares, sino apertura real a un proceso de democratización progresiva que permita recuperar un país normal, una economía normal, recuperada, una oportunidad y al mismo tiempo un sistema político democrático de convivencia, porque ese es el objetivo estratégico. Ahora, llegar a eso, no hay un camino recto, no hay un camino y nadie sabe la fórmula, sino es un camino imperfecto, de mucha vuelta y revuelta, pero que aparentemente en este momento se nos está dando una oportunidad. Ahora, en ese camino imperfecto, la figura del referendo revocatorio. ¿Por qué se lo pregunto? Porque hay sectores políticos y de la sociedad civil que se están moviendo hacia la activación del revocatorio. ¿Cómo ve usted esa alternativa? A mí me gusta y la comparto, inclusive en paralelo, porque la Constitución no lo impide. Claro. O sea, en este momento hay una fortaleza en la oposición que debería aprovecharse, que estamos en el tiempo constitucional. Pedir elecciones de gobernador y alcalde es constitucional. El próximo año las presidenciales ya están planteadas y este año el mismo revocatorio. Entonces yo diría que en este caso sería muy interesante que la oposición unida o sumando la mayor cantidad de votos posible plantee los dos escenarios. Vamos a la medición electoral local, regional y vamos al referéndum revocatorio. Eso no invalida lo uno ni lo otro. Ahora, eso también crea una posibilidad política interesante. Como quien dice, el que golpea primero, golpea dos veces. O sea, por primera vez habría una oportunidad en mucho tiempo de que quien retome la agenda de las iniciativas sea la oposición. Porque entonces quien tiene que generar respuestas es el gobierno frente al referéndum revocatorio. Y quien tiene que generar respuesta frente a la confianza del mundo en la apertura democrática es el régimen. Entonces yo diría que las dos tesis no son opuestas. Ahora, si empezamos a discutir y a descalificarnos, votar o no votar, y seguimos discutiendo, esta vía sí, esta vía no, bueno, volveremos a lo de siempre, pues al desgaste del Twitter, al desgaste comunicacional y a la fragmentación del archipiélago opositor. Entonces la idea sería que primero estar claro que estratégicamente estamos unidos en la recuperación democrática del país y la recuperación del país, en todo sentido. En segundo lugar, ¿cuál es la vía? La constitucional. ¿Cuál es la vía constitucional? Esta apertura tímida pero importante del CNE o el proceso electoral previsto y el posible referéndum revocatorio. Así que yo veo allí una buena posibilidad política para avanzar en este 2021. Ahora, en ese camino imperfecto hay un elemento importantísimo que causa ruido, que genera división, que es la desconfianza. Pase lo que pase en Venezuela, pareciera que pase lo que pase, no importa lo que se proponga, todo está viciado, todo es negativo, todo es colaboración. Entonces hay un nivel de desconfianza demasiado elevado. Claro, es que ese es parte del problema, Darwin. Parte del problema es que en la medida en que nosotros hemos estado sometidos a 21 años de arbitrariedad, o sea, tú sabes que la ley en Venezuela terminó siendo un adorno, ¿no? Y la Constitución ni hablar. Entonces, evidentemente que el poder ha abusado permanentemente de las reglas del juego. Entonces, porque el problema no se trata de confianza en las personas, el problema se trata de confianza en el sistema. Correcto. O sea, que si yo quedo electo gobernador, no me van a nombrar un protector. Si yo quedo electo diputado, no me van a poner preso ni van a perseguir, van a respetar mi inmunidad. Entonces, lógicamente, se ha creado un clima de desconfianza porque no hay reglas del juego. Y eso es responsabilidad principal del régimen. Pero por otro lado, ya del factor político opositor, es que pareciera que cada partido está jugando un partido aparte del otro.
tratando de sacar ventajas particulares. O sea, el sectarismo, o sea, el famoso sectarismo, ¿no? O sea, bueno, yo participo contigo, pero yo voy a salir mejor parado que tú. O yo puedo ir, pero estoy cuidando mi candidatura. O sea, resulta que aquí hemos estado en presencia de unos precandidatos presidenciales que nadie ha nombrado, sino que hay unos nombres con mérito, sin lugar a duda, que son caciques o jefes de un partido político y resulta que se sienten ungidos a ser los nuevos libertadores del país. Bueno, eso no funciona así. O sea, cuando nosotros estamos enfrentados a la desconfianza del sistema, a la desconfianza política de los partidos y de las personalidades, evidentemente que las cosas no pueden funcionar. Entonces, ese es uno de los grandes problemas subjetivos, que es real, que tenemos, la desconfianza mutua entre todos los sectores. Porque fíjate, hay dirigentes que han establecido agenda formando parte de una alianza, pero sin notificar a sus aliados. Por ejemplo, la misma encargaduría de Guaidó. Para nadie es un secreto que cogió de sorpresa a todos sus aliados, o a la mayoría de los aliados, cuando él lo anuncia, un acto público. O sea que fue un movimiento no consultado. Lo mismo este golpe, esa amanecida en la Carlota de Leopoldo López y Guaidó, o sea, con un presunto golpe militar. Aparentemente los otros partidos no sabían nada. Entonces, lógicamente, en este juego de desconfianza, evidentemente que así no se avanza, ¿no? Sino que entramos en el círculo de los calificativos. Por ejemplo, ¿cómo nos vamos a acercar a conversar ahora con la gente que aglutinó Falcón cuando pasamos un año llamándolos alacranes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay que respetarse, participar de buena fe y confiar de que realmente seamos capaces los venezolanos de resolver nuestros problemas con el acompañamiento necesario. Bueno, ojalá se pueda lograr ese camino consensuado para resolver la crisis en Venezuela, que es agobiante. Rector, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Le quiero agradecer de nuevo haber aceptado participar en Contrastes, porque son momentos complicados y hay que mostrarle a la gente una explicación más lógica, más racional en medio de tanta irracionalidad. Muchísimas gracias. Gracias, Darwin, y siempre a la orden. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado en la sintonía, pero no se retiren, que ya regresamos con los datos de verdades y rumores. La muerte del líder guerrillero Jesús Santrich aún tiene puntos muy oscuros que deben irse aclarando. La hipótesis que cobra mayor fuerza es que un grupo de mercenarios le dio de baja buscando cobrar la recompensa que se ofreció por Santrich en Colombia. La segunda hipótesis es que la propia disidencia de la FARC en cabeza Gentil Duarte fue la encargada del ataque donde muere Santrich. En todo caso, aquí lo importante es saber cómo los atacantes tuvieron acceso a la información exacta sobre la ubicación del campamento de Santrich en plena sierra de Periján. Es de suponer que las coordenadas fueron entregadas, vendidas o intercambiadas desde el propio régimen chavista, tomando en cuenta que esos detalles no estaban en manos de militares y no eran del conocimiento público. ¿Quién, quiénes o por qué tal delación? Las respuestas a esa pregunta permitirán tener un nuevo elemento para comprender los problemas internos en el propio chavismo. La acción del Ministerio Público para desarticular la red de corrupción en Lácteos Los Andes es un nuevo y certero golpe de Maduro contra Diosdado Cabello. La detención del presidente de dicha compañía, coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, no es un hecho casual, ya que el detenido está estrechamente ligado a Diosdado y se dice que Cabello era el líder de los negocios en dicha empresa. La corrupción en Lácteos Los Andes no es nada nuevo. Incluso desde que Chávez aún estaba vivo y que ocupaba la presidencia de la República, se hicieron informes sobre las irregularidades y nunca se hizo nada. ¿Por qué actuar ahora? Sencillamente para golpear los intereses de Diosdado Cabello. Los partidos políticos, con algunas excepciones muy puntuales, tienen en el olvido la causa de las decenas de presos políticos, civiles y militares
que se pudren literalmente en los calabozos del régimen. Un buen ejemplo es cómo el partido Voluntad Popular olvidó por completo al colega Roland Carreño, quien ya tiene varios meses detenido y con fuertes quebrantos de salud. ¿Se consuma la venganza de Voluntad Popular contra Roland Carreño? Pareciera que sí. Creo que la oposición debe con urgencia retomar la bandera de la libertad de los presos políticos. Omar Prieto sigue muy nervioso. Incluso me hablan de paranoico, porque tiene demasiado rechazo interno en el PSV del Zulia. Por eso anda montando globos de ensayo con sus laboratorios para afectar la imagen de quienes consideran sus enemigos, sobre todo Willy Casanova, alcalde de Maracaibo. Otro ejemplo es el burdo anuncio de la supuesta candidatura de Danilo Vilches en San Francisco, cuando ese es un personaje siniestro y corrupto que no tiene apoyo en el chavismo. Prieto ve enemigos en todas partes y pone peines a ver quién los pisa internamente y así identificar y destruir a sus enemigos. Considera que sembrando el terror en el PSV del Zulia garantiza su candidatura a la reelección. El bloqueo de cuentas de la red de corrupción del chavismo es más amplio de lo que comentamos inicialmente. ¿Por qué? Porque el bloqueo y la revelación que hicimos de cómo funciona la red de lavado de dinero elevó las preocupaciones incluso en los cubanos que también usan esa metodología. Inclusive en la gobernación del sur están angustiados porque también tienen cuentas bloqueadas. Me comentan que nuestra revelación cayó muy mal en Omar Prieto y sus socios, pero también en Fidel Madroñero. Hasta aquí Contrastes del día de hoy. Nos vemos la próxima semana en otro episodio.